Él es solamente un camionero solitario, cargando sueños y dolores por las carreteras del interior. Pero lo que nadie esperaba es que él pudiera convertirse en el héroe de una policía en peligro. 3 hombres armados la rodean y lo imposible sucede. Alguien aparece para salvarla. La lluvia caía intensa aquella noche, golpeando el techo de la cabina del tráiler como una batería incesante. Eduardo apretaba las manos en el volante, sintiendo el frío atravesar la ropa delgada y el cansancio de horas en la carretera. El rugido del motor era su único compañero constante. Cada curva y cada kilómetro cargaban la soledad que él arrastraba desde hace años. Recordaba la infancia con claridad casi dolorosa. Creció viajando con su padre, un hombre sencillo y trabajador que manejaba su tráiler por las mismas carreteras del interior que Eduardo ahora recorre solo. Cada viaje era una clase silenciosa de vida. Aprender a lidiar con la carretera, con el frío de la madrugada, con la lluvia y los baches del camino. Eduardo admiraba la fuerza de su padre, pero en el fondo siempre guardó otro sueño: ser policía. Desde niño veía en la policía una forma de proteger, de hacer la diferencia, de servir al prójimo. «Papá, yo quisiera ser policía», dijo él una vez, mirando el horizonte anaranjado del atardecer. Su padre se rió, dándole una palmada en el hombro. La policía es una vida dura, hijo mío, pero la carretera es nuestra vida. Tú naciste para esto también, solo que aún no lo sabes. Eduardo terminó cediendo a la influencia de su padre, pero nunca perdió el amor por la idea de proteger a los demás. Encontró en la vida de camionero no solo un trabajo, sino también libertad. Le gustaba manejar por las carreteras, admirar los paisajes que cambiaban a cada kilómetro. Campos verdes que se extendían hasta el horizonte, pequeños pueblos que surgían y desaparecían. El cielo que cambiaba de color conforme el día avanzaba. Cada viaje era una experiencia, cada parada una memoria guardada en su corazón. Y entonces venían los recuerdos de su esposa. El rostro de ella surgía vívido y junto al dolor de cuando todo terminó. Recordaba claramente el día en que ella pidió el divorcio con lágrimas en los ojos, pero una firmeza que no permitía discusión. Eduardo, yo no aguanto más vivir así, dijo ella, la voz temblorosa. Extraño tu presencia todos los días, pero ya no puedo seguir esperándote. Ya no puedo seguir siendo tu esposa a distancia. Pero nosotros podemos intentarlo de otra forma, Eduardo respondió con la garganta seca. Podemos organizarnos, encontrarnos más seguido, no es solo eso. Ella suspiró desviando la mirada. La distancia corroyó lo que teníamos. Te amo, pero amar cuando tú nunca estás presente. Necesito seguir con mi vida, aunque eso me lastime profundamente. Eduardo sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Intentaba encontrar palabras, pero nada parecía suficiente. El silencio entre ellos era pesado, lleno del eco de la decisión que él ya presentía. La abrazó por última vez, sintiendo el calor de ella desaparecer lentamente. Y en ese instante comprendió que la carretera, que él tanto amaba, también se había convertido en una barrera entre ellos. En el radio, la voz de Tarcisio trajo de vuelta el presente. Buenas noches, Eduardo.
dijo el otro camionero. Buenas noches, Tarcisio. Lluvia pesada por allá también, más de lo que deberíamos soportar. Y esta carretera llena de baches solo nos pone a prueba. Pues sí, pero seguimos adelante, ¿verdad?, respondió Eduardo, intentando una sonrisa que nadie podía ver. Las conversaciones en el radio eran simples, pero llenas de humanidad. Cada relato le recordaba a Eduardo que, a pesar de la soledad, no estaba solo. El valor, la resiliencia y la determinación eran virtudes que cultivaba desde hace mucho tiempo, aprendidas en la carretera y en la vida con su padre. Entre una llamada y otra, Eduardo llamaba a sus padres. Escuchar la voz de ellos era un bálsamo para la soledad. ¿Cómo están, papá?, preguntó él, ajustando la marcha con cuidado. Estamos bien, hijo, pero cuídate. Las carreteras mojadas son traicioneras. Lo sé, papá. Solo quería escuchar tu voz. El descanso era breve, entre gasolineras escasas, olor a café viejo y otros camiones estacionados. Eduardo tomaba una ducha rápida, estiraba los músculos cansados y volvía al volante. La carretera no perdonaba distracciones. Mientras manejaba, recordaba la infancia, los viajes con su padre, las navidades sencillas, los amigos que corrían por los campos. Recordaba el sueño frustrado de convertirse en policía, del amor por la carretera y de la esposa que se fue. Cada memoria mezclaba nostalgia y aprendizaje. Había perdido mucho, pero aún cargaba consigo el valor de continuar, la pasión por manejar y el deseo silencioso de proteger a quien lo necesitara, aunque fuera solo en su corazón. Cada kilómetro reforzaba la certeza de que incluso solo, la vida exigía valentía. Eduardo respiró profundo, sintiendo la lluvia en el vidrio de la cabina, los faros iluminando el camino por delante y el peso de su historia haciéndolo más fuerte. Una noche más, una carretera más, un día más cargando memorias, dolor y aprendizaje, y aprendiendo a sobrevivir a la soledad que solo la vida en la carretera podía enseñar. Del otro lado de la carretera, la noche parecía aún más traicionera. Antonella terminaba su turno cansada, pero satisfecha con el trabajo bien hecho. El auto patrulla cortaba la carretera desierta, los faros iluminando apenas una fracción del camino estrecho. El uniforme impecable, la placa reluciente, el cinturón con equipamiento, todo en ella transmitía disciplina y valentía. Pero detrás de la postura firme, su corazón se disparaba como si fuera a saltar del pecho. Mientras aceleraba para salir del puesto de patrullaje, notó algo que la hizo helarse. Un auto negro surgió detrás de ella, manteniendo la misma velocidad. La carretera desierta, la lluvia incesante y la oscuridad hacían imposible distinguir detalles, pero algo en su experiencia gritaba peligro. Aquí 105. Todo tranquilo hasta ahora, habló en el radio, intentando mantener la voz controlada, aunque el nudo en la garganta la delataba. Silencio. Un silencio pesado, aplastando cada sonido de la carretera. Antonella frunció el ceño, sintiendo el escalofrío recorrer la columna vertebral. El auto negro continuaba siguiéndola.
Instinto y miedo se mezclaron y ella aceleró, intentando ganar distancia. De repente, un disparo cortó la lluvia. El vidrio lateral del auto patrulla se hizo añicos con un tiro certero. Antonella gritó. El auto derrapó en la pista mojada y la adrenalina la hizo frenar bruscamente, obligándola a detenerse. La noche estaba repleta de sonidos de truenos y lluvia, pero ahora había otro ruido. Pasos secos y rápidos acercándose al auto. Tres asaltantes surgieron de las sombras, armas en puño, ojos fijos en ella, pasos decididos en dirección al auto. «¡Deténgase ahí!», gritó uno de ellos, la voz cortante como un cuchillo. «¡Salga del auto ahora!», ordenó el otro levantando el arma. Antonella tragó saliva, entrenada, fuerte, independiente, pero ahora sola, rodeada y vulnerable. El auto no tenía hacia dónde escapar. El corazón se disparaba, la adrenalina corría desenfrenada y la sensación de peligro inminente era sofocante. «Arrodíllese», ordenó el tercero, apuntando el arma directamente hacia ella. «Manos en la cabeza». Ella obedeció. Cada músculo tenso, cada pensamiento corriendo acelerado. «¿Cómo salgo de esta? ¿Qué hago?». La policía la había preparado para confrontaciones, pero no para situaciones en que cada segundo podría ser mortal. «Yo no voy a gritar», dijo Antonella, la voz firme, intentando mantener la compostura, a pesar del miedo, pero cualquier paso en falso. Los asaltantes avanzaron imponiendo presencia, amenazando cada gesto de ella. El sudor escurría por la frente, la respiración irregular. Antonella sentía la vulnerabilidad aplastante. Hasta las mujeres más fuertes, pensó, pueden verse atrapadas en situaciones donde nada parece estar bajo control. El corazón de Antonella se disparaba. Estaba sola, vulnerable, sintiendo el frío de la lluvia y el peso del arma en su cabeza. Cada segundo era una eternidad. Un segundo disparo hizo añicos el vidrio, recordándole el peligro real, inminente y sofocante. Y entonces, en el reflejo de los faros del tráiler, una esperanza tenue surgió. Alguien estaba llegando y sin que Antonella lo supiera. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La lluvia caía intensa, empañando los faros de la carretera y transformando la noche en una cortina de agua y sombras. Cada gota que golpeaba el vidrio de la cabina del tráiler parecía resonar como un tambor, mezclándose con el rugido constante del motor. Eduardo manejaba con atención máxima, cada fibra de su cuerpo alerta. La carretera mojada reflejaba los rayos de los faros, transformando cada charco en pequeños espejos que parecían multiplicar el peligro. Y entonces él vio del otro lado de la pista. Una mujer estaba rodeada por 3 hombres. El auto patrulla temblaba bajo la presión del momento. Vidrio hecho añicos, luces parpadeando, faros cortando la lluvia como cuchillas blancas. La visión hizo que el corazón de Eduardo se acelerara. Sintió un frío recorrer la columna vertebral, pero la adrenalina habló más alto que cualquier vacilación. Sin pensar, presionó el freno con fuerza, haciendo que el tráiler rechinara y el motor soltara un rugido. El impacto de la parada recorrió su pecho como un golpe, pero no importaba. Necesitaba actuar. Cada segundo que pasaba era la diferencia entre la vida y la muerte.
Descendió del camión rápidamente, el agua de la lluvia mojando su chamarra y escurriendo por el rostro. Cada paso en el lodo era calculado. El suelo resbaladizo exigía equilibrio y firmeza. Sus ojos se fijaron en la mujer, su instinto protector disparado. Eduardo vio a pocos metros un pedazo de fierro tirado en la orilla de la carretera. Lo agarró con rapidez, sintiendo el frío metálico firme en sus manos. El corazón se disparaba, pero la mente estaba clara. Cada movimiento sería crucial. ¡Oiga!, gritó la voz firme y autoritaria, atravesando la lluvia y el sonido del motor. ¡Suéltenla! Los hombres se voltearon sorprendidos, pero no retrocedieron. Dos avanzaron de espaldas hacia él, listos para atacar, mientras el tercero mantenía el arma apuntada hacia la mujer, impasible, amenazador. El primer hombre corrió en dirección hacia él. Eduardo respiró profundo, calculó el tiempo y el ángulo y, con un golpe certero, acertó el fierro en la cabeza del agresor. El impacto resonó en la lluvia y el cuerpo de él cayó pesado en el lodo, sin oportunidad de reacción. El olor a tierra mojada y sudor se mezclaba con el perfume de la noche lluviosa, intenso y casi sofocante. El segundo avanzó inmediatamente, el arma improvisada en la mano, listo para derribarlo. Eduardo se agachó, esquivó el ataque y giró el cuerpo, acertando otro golpe certero. El impacto reverberó por el aire húmedo y el hombre tambaleó hacia atrás, sujetando la cabeza con ambas manos. Eduardo sintió la adrenalina corriendo por cada vena, el calor del esfuerzo, el cansancio acumulado de años en la carretera transformado en fuerza concentrada. El tercer asaltante, percibiendo la precisión y la fuerza de Eduardo, retrocedió ligeramente, intentando proteger a la mujer y evaluar el próximo movimiento. Eduardo, rápido, posicionó el camión de modo estratégico, creando un obstáculo físico. Cada paso era un baile con el peligro. Necesitaba mantener distancia, fuerza y equilibrio, al mismo tiempo que la lluvia aumentaba, resbaladiza, mojándolo de la cabeza a los pies. Antonella, aún temblorosa, respiraba con dificultad dentro del auto patrulla. Su cuerpo estaba tenso, manos firmes en el volante, ojos atentos a cada movimiento. La adrenalina corría en sus venas, pero un miedo profundo dominaba cada músculo. Conocía situaciones de riesgo, ya había enfrentado criminales, pero nunca imaginó estar tan vulnerable, tan a merced de la vida o la muerte, sin ninguna ruta de escape. Eduardo, atento a cada paso de los hombres, percibió que necesitaba neutralizar cualquier amenaza restante. Se movió con rapidez, utilizando la lluvia como aliada para dificultar la visión de ellos, el peso del fierro en sus manos y el terreno resbaladizo a su favor. En cada golpe sentía no solo la fuerza física, sino la determinación de proteger a alguien que ni siquiera conocía. El sonido del agua golpeando el techo del auto,
El impacto del fierro, el grito de dolor de los hombres, el rugido del motor y los propios suspiros pesados de Eduardo formaban una sinfonía caótica, pero él se mantuvo enfocado, cada segundo contaba. Finalmente, los asaltantes, heridos, aturdidos y sin reacción, retrocedieron, desapareciendo en la oscuridad de la carretera mojada, cargando consigo la derrota. La lluvia continuaba cayendo, lavando la sangre y el lodo, y el silencio que siguió fue casi ensordecedor, lleno solamente por el rugido del motor del tráiler. Antonella se levantó, piernas temblorosas, respirando con dificultad, aún sintiendo el frío de la lluvia mezclado con el calor de la adrenalina. El cuerpo entero temblaba, como si cada músculo estuviera adolorido de tanta tensión acumulada. El sudor escurría por el rostro, mojando el uniforme impecable, y apenas podía creer lo que acababa de suceder. Eduardo extendió la mano firme y segura, un contraste con la vulnerabilidad que ella sentía. ¿Usted está bien?», preguntó la voz suave, pero firme, los ojos atentos al temblor que recorría sus hombros. Ella vaciló, paralizada por un instante, mirándolo con incredulidad. Un camionero, un extraño, alguien que nunca había visto, había enfrentado a 3 asaltantes armados y la salvó. Era casi irreal. Sus manos, aún temblorosas, agarraron el cinturón de seguridad mientras subía al camión, intentando apoyarse, intentando convencerse de que estaba segura. Cada latido del corazón parecía resonar dentro del pecho, recordándole la gravedad de la situación que escapó por un hilo. Nunca pensé que una policía, comenzó Eduardo, la voz baja, casi sorprendida mientras la observaba, terminaría en esta situación sola. Ella respiró profundo, intentando organizar los pensamientos, aún sintiendo la adrenalina corriendo por el cuerpo. El corazón acelerado martillaba en las sienes, la boca seca y las manos húmedas delataban su nerviosismo. Yo estaba yendo a casa terminando mi turno y ellos me rodearon. Creo que me tendieron una trampa, dijo Antonella, finalmente encontrando la voz, pero aún firme, los ojos atentos a la carretera oscura. Mi nombre es Antonella. Eduardo, respondió él, ofreciendo una sonrisa leve, pero segura. Soy camionero. Pasaba por aquí y no pude simplemente ignorar lo que estaba pasando. Ella lo miró aún sin reacción, mezclando alivio, gratitud e incredulidad. El sudor continuaba escurriendo por el rostro, las manos aún temblorosas en el cinturón, y no podía dejar de impresionarse con la valentía silenciosa de aquel hombre que enfrentó a los criminales sin dudar. «¿Usted puede ayudarme a descubrir quién hizo esto?», preguntó la voz cargada de emoción, aún con el temblor evidente, pero buscando firmeza. Eduardo asintió, los ojos fijos en la carretera por delante, sosteniendo aún el pedazo de fierro con firmeza. La lluvia escurría por el rostro de él, pero no disminuía la determinación en la expresión. «Puedo sí.
Pero antes necesitamos hacer una entrega. Será rápido y podemos aprovechar ese tiempo para que usted investigue quién pudo haber planeado esto. Antonella estuvo de acuerdo, sintiendo una punzada de esperanza mezclarse con el miedo aún presente. Sabía que estaba en las manos de alguien capaz de protegerla. Alguien que había enfrentado los peligros que ella misma no podía evitar sola. La sensación de seguridad, aunque tenue, comenzó a reemplazar el shock y el nerviosismo que la dominaban hasta entonces. El camión comenzó a moverse, llantas cortando el agua de la carretera, esparciendo salpicaduras que brillaban bajo la noche lluviosa. Cada kilómetro recorrido traía una mezcla de alivio y tensión residual, recordándole a Antonella la fragilidad de la vida y cuánto pudo haber sido diferente. Una alianza inesperada se formaba allí entre valentía, heroísmo y un misterio a punto de ser descubierto. Ella miró a Eduardo por el retrovisor, intentando captar alguna expresión, algo que explicara aquella valentía silenciosa. Por un instante sintió que aquella noche no solo la había salvado, sino también marcado el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Cada curva de la carretera mojada reflejaba la vulnerabilidad y la fuerza humanas. Miedo y valentía, desesperación y esperanza, todas entrelazadas en la oscuridad de la noche. Antonella aún sentía la tensión pulsando en el cuerpo, pero ahora había algo más, la certeza de que ya no estaba sola. Y mientras el camión avanzaba cortando la tormenta, un vínculo inesperado comenzaba a formarse, silencioso, pero intenso, nacido de una noche de lluvia, peligro y heroísmo. La lluvia finalmente daba una tregua cuando Eduardo y Antonella estacionaron el camión en un punto de descanso apartado. Un pequeño claro iluminado apenas por las luces del vehículo y por el brillo débil de la luna que surgía entre las nubes. El olor a tierra mojada y el aire frío dejaban el ambiente casi mágico, contrastando con la tensión de la noche anterior. Antonella aún estaba visiblemente conmocionada. El cuerpo temblaba levemente, pero los ojos, aunque atentos y alertas, comenzaban a relajarse. Respiraba profundo, intentando organizar los pensamientos, mientras Eduardo observaba cada gesto atento a cualquier señal de malestar. ¿Quiere un café?, preguntó él, tomando 2 tazas de metal del camión. El vapor caliente subió por el aire frío, creando un pequeño contraste con la humedad de la noche. Yo acepto, respondió Antonella, la voz más calmada, pero aún cargada del nerviosismo de la noche. Todavía estoy intentando procesar todo lo que sucedió. Él se acercó, entregando una taza, y ella la sostuvo con fuerza, como si quisiera encontrar consuelo en aquel simple gesto. El calor del líquido parecía penetrar no solo las manos, sino también el cuerpo, ayudando a aliviar la tensión acumulada. Mientras bebían, comenzaron a conversar. Antonella contó un poco sobre su vida. La decisión de entrar a la policía. Los desafíos de ser mujer en un medio predominantemente masculino.
los días largos de patrullaje y el peso de la responsabilidad constante. A veces me siento sola en esta profesión, confesó, mirando hacia el horizonte de la carretera oscura. Aunque tenga compañeros cerca, es como si estuviera constantemente en alerta, siempre esperando lo peor. Eduardo escuchó con atención, tomando un sorbo de café antes de responder. Yo entiendo. En la carretera uno aprende rápido que cada día puede ser una sorpresa. ¿Y la soledad? Ah, ella acompaña a uno desde temprano. Crecí viajando con mi papá y cada viaje era una lección de vida, de valentía. Pero aprendí que uno se fortalece, dijo, mirándola con sinceridad, y que a veces un encuentro inesperado puede cambiar todo. Ella sonrió levemente, aún nerviosa, pero comenzando a sentirse cómoda con la presencia de él. La conversación fluía naturalmente y pronto se dieron cuenta de que podrían desarrollar una amistad o hasta algo más profundo si el destino lo permitía. El tiempo pasó rápido, el día aclaró lentamente y Antonella aún sentía el corazón latiendo acelerado, sudores corriendo por la frente y manos levemente temblorosas. Miró a Eduardo, que acomodaba algunas cosas en el camión, y respiró profundo. Eduardo, ¿puede prestarme su teléfono celular por un momento?, preguntó ella con una punta de timidez mezclada con urgencia. Él frunció levemente el ceño, sorprendido, pero entregó el aparato. Claro que sí. Antonella tomó el celular presionando el botón para encenderlo, intentando controlar la respiración. Cada segundo parecía eterno, como si el tiempo de la carretera se hubiera detenido. Marcó el número del jefe, esperando escuchar la voz familiar. Bueno, Antonella. La voz del jefe vino cargada de preocupación. Señor, soy yo, comenzó ella, la voz temblorosa pero firme. Quería avisarle. Anoche en la carretera casi fui atacada. Fui rodeada por 3 asaltantes, estaba sola, pero un camionero apareció y me salvó. ¿Qué? La voz de él se puso rígida, cargada de sorpresa y alivio al mismo tiempo. Dios mío, ¿estás bien? ¿Dónde estás ahora? Estoy bien, señor, solo un poco asustada todavía. Ella suspiró intentando recomponerse. Estoy cerca del puesto, voy a regresar al trabajo. Quería que supiera lo que sucedió antes de llegar. ¡Qué alivio!, él exclamó, la tensión en su voz finalmente disipándose un poco. Yo estaba preocupado de más. No puedo creer que alguien intentaría hacer eso contigo. ¿Estás segura de que estás bien? Sí, lo estoy. Gracias. Solo fue un susto, pero todavía estoy procesando todo, respondió Antonella. Necesito volver al puesto, cumplir mi turno y reportar oficialmente lo ocurrido. Hazlo, pero con cuidado. No quiero que te involucres en ningún peligro más, advirtió él, ahora más calmado, pero claramente preocupado. Puede dejar, señor. Ella respiró profundo y miró a Eduardo. Antonella colgó la llamada y guardó el celular en el bolsillo del uniforme, aún sintiendo el corazón acelerado, pero con una sensación de alivio creciendo en el pecho. Después de eso, regresaron a la carretera rumbo al puesto de trabajo de Antonella. Finalmente, a lo lejos, el puesto policial surgió entre árboles y postes de luz. Eduardo redujo la velocidad del camión, llantas cortando el agua que aún escurría por la carretera, y estacionó con cuidado próximo a la entrada.
Antonella descendió del vehículo con cuidado. En el patio, algunos compañeros estaban presentes. Charlie, uno de los policías del puesto, se acercó rápidamente, la expresión exageradamente preocupada. «Qué bueno que regresaste», dijo él casi sin aliento. Estábamos preocupados. Antonella sonrió educadamente. «Gracias, Charlie. Estoy bien. Solo fue un susto», respondió intentando mantener la postura firme, a pesar del leve temblor que delataba la tensión aún presente. Él respiró profundo, intentando disimular la ansiedad, y dijo: «Vamos a entrar para que descanses un poco. Pasaste por algo serio. Necesitas recomponerte». Antonella asintió, agradeciendo con la cabeza, pero antes de que pudiera entrar, miró a Eduardo. Él permanecía al lado del camión firme, ojos aún atentos a cualquier movimiento alrededor, cuerpo aún tenso por la adrenalina del enfrentamiento. «Eduardo», comenzó ella, la voz aún cargada de emoción y tensión. «Gracias por todo. Sin usted no sé qué habría pasado». Él sonrió brevemente pero de forma firme, manteniendo la compostura. «Solo hice lo que cualquiera haría. Pero es bueno ver que usted está bien ahora». Antonella respiró profundo, aún sintiendo el corazón acelerado. Entonces, de forma casi instintiva, extendió la mano. Eduardo, percibiendo el gesto, sostuvo firme la de ella en un apretón de manos que transmitía gratitud, respeto y una conexión silenciosa que las palabras no podrían expresar. Por un instante, el mundo parecía detenerse. Lluvia escurriendo, el camión rugiendo levemente y ellos allí conectados por aquella experiencia intensa. «Espero que podamos encontrarnos de nuevo», dijo Antonella con una leve sonrisa, la tensión disminuyendo poco a poco. «Con toda seguridad», respondió Eduardo, apretando la mano de ella una vez más antes de soltarla. «Cuídese, policía». Antonella sonrió aún emocionada y entró al puesto de trabajo. Eduardo subió al camión despacio, observando cada movimiento de ella a través del retrovisor. El modo como se equilibraba, la postura firme, a pesar del susto reciente, los ojos que aún cargaban residuos de adrenalina y miedo, pero también fuerza. Todo eso quedó grabado en su mente. Respiró profundo, ajustó el retrovisor, encendió el motor y comenzó a alejarse lentamente. Mientras se movía por la carretera mojada, 2 minutos después, sintió un apretón en el pecho. Un pensamiento lo golpeó. Había olvidado algo crucial. Su teléfono celular estaba con Antonella. Era su contacto principal, el único medio de comunicación constante con la familia, con los amigos en la carretera, y ahora estaba en las manos de ella. Entonces necesitaba regresar para buscarlo. El camión de Eduardo avanzaba lentamente por el acotamiento de la carretera, la adrenalina aún pulsando en las venas, pero el pensamiento fijo necesitaba el celular que había olvidado con Antonella. Al acercarse al puesto policial, percibió algo extraño. El movimiento habitual del patio estaba ausente. Ningún compañero del equipo visible, excepto por un auto de policía estacionado, inmóvil y la puerta del puesto abierta de forma sospechosa. Un presentimiento pesado se instaló en su pecho.
Estacionó el camión rápidamente y descendió el corazón latiendo acelerado. Cada paso en dirección a la puerta del puesto aumentaba la tensión. La sensación de que algo estaba mal crecía a cada segundo. Entonces algo llamó su atención. Una voz familiar, cargada de rabia, venía de dentro del puesto. Eduardo se recargó levemente en la pared, escuchando con atención, intentando no ser notado. Era Charlie, su compañero de la policía, hablando en tono bajo, pero claramente enojado. Es porque el jefe te dio un puesto alto a ti, en vez de a mí, y vas a pagar por eso. El corazón de Eduardo se disparó. Finalmente entendía la motivación detrás de la amenaza. La envidia y el rencor de Charlie se habían transformado en peligro real. Con cuidado se asomó por detrás de la puerta, viendo la escena que haría que cualquier corazón se detuviera. Charlie apuntaba un revólver directamente hacia Antonella, quien estaba con las manos levantadas, visiblemente asustada. ¿De verdad creíste que ibas a descubrir todo tú sola? Nadie va a arruinar mis planes, dijo Charlie, la voz firme y cargada de odio. Sin pensar, Eduardo avanzó. Se colocó inmediatamente entre Charlie y Antonella, sintiendo el impacto del frío del metal del revólver, el olor a pólvora y la tensión que llenaba el aire. Un disparo resonó. El proyectil golpeó el brazo de Eduardo, pero él permaneció firme, protegiendo a Antonella. Va a tener que pasar sobre mí para llegar a ella, gritó, el dolor quemando en el brazo, pero la determinación más fuerte que el miedo. Charlie avanzó intentando usar el brazo herido de Eduardo contra él, pero el camionero reaccionó con rapidez y precisión. Con fuerza, técnica y pura determinación, Eduardo agarró el hombro del compañero traidor, empujándolo con violencia contra la pared. El impacto hizo que el revólver escapara de la mano de Charlie y rodara por el suelo. Cada músculo de Eduardo estaba tenso, cada respiración un esfuerzo, la adrenalina quemando en las venas, mientras mantenía el cuerpo de Charlie firme contra la pared, impidiendo cualquier movimiento. Antonella, temblorosa, los ojos muy abiertos, sintió el pánico mezclado con urgencia recorrer su cuerpo. Rápidamente, aprovechando que el camionero ya inmovilizaba al compañero, Antonella extendió la mano y tomó el revólver que estaba en el suelo. El frío del metal firme en sus manos trajo una extraña sensación de poder, una oportunidad de cambiar el juego. Con cuidado pero sin dudar, apuntó el arma hacia Charlie, quien ahora estaba completamente a merced de Eduardo y de ella. «Quédese quieto», dijo Antonella, la voz firme y decidida, el cuerpo aún temblando, pero la mirada determinada. «Un movimiento en falso y es usted quien se arrepiente». Charlie luchaba, pero era incapaz de soltarse. Eduardo mantuvo la presión sobre él, los ojos atentos a cualquier movimiento. Antonella respiró profundo, recuperando la compostura lentamente, percibiendo nuevamente la fuerza de aquel hombre que surgió en el momento correcto, salvándola no solo de la carretera, sino ahora de la traición de alguien en quien confiaba. El silencio pesado del puesto policial dio lugar a sirenas y luces parpadeando. Poco después del enfrentamiento con Charlie, la tranquilidad comenzó a retornar. Eduardo, aún con el brazo latiendo por la bala que había recibido,
Respiraba profundo, intentando calmar el corazón acelerado. Antonella, aunque exhausta, aún mantenía los ojos atentos, observando cada movimiento, sintiendo la tensión disiparse lentamente. Poco tiempo después, las patrullas de la policía llegaron, alertadas por el centro de operaciones y por el propio radio de Antonella. Los compañeros que habían desaparecido en el patio ahora emergían sorprendidos y alarmados con la escena que encontraron. Eduardo, el camionero que nadie conocía, había salvado no solo a Antonella, sino neutralizado a un policía traicionero que ponía a todos en riesgo. Este hombre, comenzó el delegado, mirando a Eduardo con respeto. No es de la corporación, pero salvó a una de nuestras mejores policías y lidió con un compañero deshonesto. Eso no se ve todos los días. Antonella sintió un calor subir al rostro. Ver a Eduardo, siendo reconocido por su valentía y determinación, traía una mezcla de alivio y orgullo. Él solo dio un leve asentimiento, manteniendo la postura firme, como si no hubiera hecho nada extraordinario. Pero para ella, aquel hombre jamás sería común. Mientras la ambulancia llegaba para llevar a Eduardo al hospital, Antonella se acercó a él. El brazo aún sangraba levemente, pero él mantenía la compostura, sonriendo de forma casi tímida. ¿Está bien?, preguntó ella, la voz aún cargada de preocupación. Voy a estar bien, respondió él con una sonrisa firme, pero cansada. Solo necesito cuidar este brazo ahora. Ella asintió, sosteniendo la mano de él por un instante. Un gesto simple, pero cargado de emoción. La sirena de la ambulancia cortó la noche y Eduardo fue cuidadosamente colocado en la camilla. Antonella subió al vehículo con él, aún sintiendo el calor de la adrenalina y la preocupación intensa. Durante el trayecto, ambos mantuvieron el silencio, pero no era incómodo. Era un silencio cargado de complicidad recién descubierta. Eduardo sostenía la mano de Antonella de forma involuntaria y ella no la retiró. Era como si en aquel momento la confianza entre ellos se consolidara sin necesidad de palabras. Llegando al hospital, Eduardo fue rápidamente atendido. La bala había causado heridas moderadas, pero nada que pusiera su vida en peligro. Antonella permaneció en la sala, observando mientras los médicos realizaban la curación y ajustaban el brazo inmovilizado. El tiempo parecía arrastrarse. 1 hora 30, pero cada minuto era cargado de tensión, preocupación y reflexión sobre cuánto aquel hombre había arriesgado por ella. Finalmente, la puerta se abrió y Eduardo, ahora descansando en una cama, la miró con una sonrisa débil, pero verdadera. «Yo sé que no le gustan los agradecimientos», dijo Antonella acercándose. Pero no puedo dejar de decir gracias, Eduardo, de verdad. Él movió la cabeza, desviando la mirada, pero Antonella colocó el celular de él sobre la cama. ¿Olvidó esto?, dijo ella sonriendo levemente, intentando aliviar la tensión. Ah, cierto, murmuró él tomando el celular, los dedos rozándose con los de ella, un instante silencioso, pero cargado de significado. Ambos rieron levemente, una risa nerviosa y sincera. No necesitaban palabras para entender lo que había cambiado entre ellos. La cercanía, la intensidad de la situación vivida juntos, había creado algo imposible de ignorar.
Una conexión genuina nacida en medio del peligro y la adrenalina. En los días siguientes, la recuperación de Eduardo continuó. Antonella visitaba el hospital siempre que podía, a veces solo para conversar, a veces solo para sentarse al lado de la cama y compartir silencio y seguridad. La confianza entre los dos crecía a cada momento, y la admiración se transformaba lentamente en algo más profundo, delicado, pero imposible de negar. El reconocimiento por los compañeros policías no tardó en llegar. Días después de lo ocurrido, Eduardo fue llamado al puesto, donde encontró no solo a Antonella, sino también al comandante y otros agentes. Al entrar, fue recibido con aplausos. Muchos ya habían escuchado la historia, pero verlo allí en carne y hueso despertaba respeto y admiración genuina. Este es el hombre que no dudó en arriesgar su propia vida para salvar a nuestra compañera, anunció el comandante, extendiéndole la mano firme. Eduardo se quedó apenado, rascándose la nuca, pero no pudo evitar una leve sonrisa. Recibió elogios, agradecimientos oficiales y hasta una carta de reconocimiento que sería archivada junto al historial de la corporación. Aquella misma noche, la noticia ganó espacio en la televisión local. El reportaje mostraba imágenes de lo ocurrido, narrando cómo un civil había actuado para proteger a una policía en riesgo. La reportera enfatizaba, gracias a su intervención rápida y determinada, la policía Antonella sobrevivió y pudo volver al trabajo. Eduardo ahora es reconocido no solo como héroe, sino como ejemplo de solidaridad y valentía. Ver su rostro en la pantalla. Ser llamado héroe por los presentadores fue extraño para él. Eduardo no se veía así. Solo había seguido el instinto, pero al observar a Antonella a su lado, con los ojos humedecidos de orgullo y gratitud, sintió que tal vez aquella palabra tenía algún sentido. El reconocimiento público fue importante, pero lo que verdaderamente tocaba su corazón era la mirada de ella. No lo veía solo como el hombre que la salvó, sino como alguien en quien podía confiar, alguien que se había vuelto esencial en su vida. Y para Eduardo, eso valía más que cualquier medalla o titular de periódico. Meses pasaron. Antonella volvió a su turno normalmente, pero la presencia de Eduardo en la ciudad, de forma esporádica, pero constante, comenzó a volverse rutina. Cada encuentro entre los dos era cargado de tensión, expectativa y pequeños gestos de cuidado que no necesitaban palabras. Entre miradas, sonrisas discretas y conversaciones ocasionales, algo más profundo comenzó a nacer. Poco a poco se dieron cuenta de que aquella conexión no era solo amistad, era algo que crecía día tras día, silencioso, pero imposible de ignorar. Eduardo y Antonella comenzaron a encontrarse fuera de las circunstancias de peligro, compartiendo momentos, historias y risas. Una relación inesperada surgía, naciendo de confianza, gratitud y admiración mutua. En una tarde soleada, Antonella estacionó su auto patrulla frente al puesto. Eduardo estaba parado al lado de su tráiler, observando discretamente.
Cuando ella salió, intercambiaron una mirada, una sonrisa silenciosa, y Eduardo extendió la mano. «Qué bueno verte, Antonella», dijo él firme y sincero. «Qué bueno verte también, Eduardo», respondió ella apretando la mano de él, sintiendo nuevamente la seguridad que solo él parecía transmitir. Entonces, casi naturalmente, él se inclinó y sus labios se encontraron en un beso breve, pero intenso. Era la culminación de miedo, adrenalina, gratitud y deseo contenidos por meses. Un beso que sellaba no solo el sentimiento que crecía, sino la confianza y la conexión construida entre ellos. Antonella correspondió sosteniendo firmemente el brazo de él, como si en aquel toque pudiera mantener todo el mundo seguro. Cuando se separaron, los ojos de ambos brillaban y una sonrisa silenciosa se formó en los labios de cada uno. Sin necesitar palabras, sabían que algo profundo comenzaba allí. Pero el tiempo pasó y aquel comienzo se transformó en algo sólido. Las conversaciones se volvieron confesiones. Los encuentros se volvieron rutina y las miradas pasaron a decir más que 1000 declaraciones. Eduardo, que siempre vivió en la carretera, sentía por primera vez que había encontrado un puerto seguro. Y Antonella, que dedicó su vida a servir y proteger, descubría en Eduardo a alguien que la protegía sin necesitar uniforme o placa. Cierta noche, después de un largo turno, ella fue a encontrarlo en la orilla de la carretera, donde el tráiler descansaba bajo la luz de la luna. El viento leve balanceaba el cabello de Antonella y Eduardo, al verla acercarse, sintió un apretón en el pecho, no de duda, sino de certeza. Respiró profundo, sostuvo la mano de ella con firmeza, y mirando en sus ojos dejó que las palabras simplemente escaparan. Antonella, yo ya viví muchos caminos, ya atravesé muchas tormentas, pero en ninguno de ellos encontré a alguien como tú. Tú me salvaste de una forma que ni imaginas. Tragó saliva, el corazón acelerado. Yo ya no quiero solo protegerte, quiero caminar a tu lado todos los días. ¿Quieres casarte conmigo? El silencio de la noche pareció alargarse, pero fue roto por la sonrisa emocionada de ella. Los ojos humedecidos delataban el torbellino que sentía por dentro. Antonella llevó la mano al rostro, sorprendida, y después sostuvo el rostro de él con delicadeza. Eduardo, su voz salió entrecortada. Yo pensé que nada podría sorprenderme después de todo lo que vivimos, pero tú lo conseguiste. La respuesta es sí. 1000 veces sí. Se abrazaron fuerte, como si el mundo pudiera derrumbarse, que aún así permanecerían de pie juntos. El beso que siguió no era solo pasión, sino promesa. Una alianza invisible sellada bajo las estrellas. No necesitaban promesas, ni explicaciones grandiosas. La carretera, el peligro, la adrenalina y la valentía habían tejido un lazo que ni el tiempo ni las circunstancias podrían deshacer. Ahora, con aquel pedido y aquella respuesta, tenían la certeza de que el futuro sería caminado lado a lado.
Y así, mientras la luna iluminaba el tráiler de Eduardo y el uniforme de Antonella reflejaba la luz plateada de la noche, nacía una nueva etapa en sus vidas. No eran solo dos extraños que se encontraron en medio de la carretera. Eran dos almas que se habían elegido para siempre. Fin.